Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides, estés donde estés, donar sangre salva vidas. Bueno, recuerden que es muy importante donar sangre, que si 1 millón de personas en nuestro país hicieran una donación 2 veces por año, podríamos cubrir las necesidades que tienen todo el territorio. Estamos muy por debajo, lamentablemente, de ese requerimiento, así que esta concientización y el internalizar la importancia que tiene la sangre, porque ayer aprendimos un nuevo término, que para la salud la sangre es también un medicamento y muy, pero muy importante. Nos llegan consultas a través de nuestro consultorio virtual, a través del mail y del Facebook. Está el licenciado Resnikov. Te escuchamos, Ale. Para contestarles hoy a Carito, que nos escribe y cuenta que hace 3 años que está sufriendo de vértigos nocturnos y que en su momento el neurólogo le dijo que no era nada, que no le dio ninguna medicación, pero hasta el día de hoy sigue con estos problemas. Desde acá y con los poquitos datos que tenemos, Carito, lo ideal sería hacer una nueva consulta, no es posible que durante 3 años estés sufriendo esto, para determinar qué tipos de vértigos estás teniendo. Si estos vértigos son a la noche cuando cambias de posición la cabeza, probablemente sea un vértigo benigno y con algunas maniobras se pueden diagnosticar y tratar correctamente. Gracias, Ale. Bueno, ahora vamos a escuchar atentamente al doctor Raúl Giglio, que es del Servicio Oncológico del Instituto Ángel Roffo, y hablaremos de los tratamientos para el cáncer de cuello y cabeza y cuáles son los efectos colaterales. Los síntomas dependen de la localización de cada uno de los tumores, pero en general uno podría decir que los lugares más frecuentes son la cavidad oral, que es habitualmente los pacientes se quejan de dolor o que tienen una úlcera que no cura en 10 o 15 días. Si tienen un tumor de laringe, por ejemplo, el síntoma más frecuente es la disfonía, una disfonía que no mejora en 10 o 15 días, hay que hacer la consulta, sobre todo si el paciente es fumador. Dificultad para tragar, pérdidas de sangre por la nariz, y depende de la localización, son varios síntomas. Y actualmente el tratamiento es lo que se llama tratamiento personalizado, es decir, cada paciente, hay fórmulas generales, pero cada paciente se le indica un tratamiento dependiendo de la extensión de la enfermedad, dependiendo de su enfermedad previa, y eso se discute en un ámbito multidisciplinario con el cirujano de cabeza y cuello, con el especialista en radiaciones y el especialista en oncología, y se elige un tratamiento particular para cada paciente. En general, los tratamientos para tumores chicos son de una sola modalidad, o cirugía o radiación sola, y para tumores avanzados en general se utilizan las 3 modalidades, es decir, cirugía, radioterapia y quimio en forma combinada para obtener un mejor resultado y tratar de preservar los órganos, que es una zona muy sensible, sobre todo la laringe. Todos estos tratamientos combinados son muy tóxicos, entonces tiene que haber un equipo dispuesto a atender a los pacientes para minimizar los efectos adversos y que el paciente no los lleve lo mejor posible y evitar riesgos innecesarios, ¿no? Tiene que haber un equipo destinado al tratamiento de estos efectos adversos. Y bueno, y me quedo con el concepto cuando nosotros hablamos de tumores en la cabeza, con problemas neurológicos más complejos, donde los médicos también nos planteaban la necesidad de ver al individuo en el todo y saber qué efectos adversos puede provocar el tratamiento en el paciente, y a partir de allí y en conjunto con la familia tomar la decisión adecuada para el paciente de manera individual, porque es una situación muy particular cuando estamos hablando de la cabeza y estamos hablando del cerebro, donde muchas otras funciones pueden verse afectadas. Está con nosotros el doctor Carlos Silva, que es jefe de oncología del Hospital Británico, y nos gustaría hablar de otras patologías.
El doctor recién hizo referencia a los tumores, a los que obviamente tememos, nos asustan porque sabemos que pueden ser complejos. Pero ¿qué otras patologías pueden existir, doctor? ¿Y cómo nos damos cuenta que hay dando vuelta a una patología de este tipo? Bueno, en realidad lo que uno debe prestar atención es cuando aparece un tumor, uno llama tumor a todo aquello que sobresale, ¿no? Claro. Y no necesariamente algo que sobresale es un tumor maligno. Un ganglio inflamado, como fue mencionado previamente, sobresale, configura un tumor, pero no es un tumor maligno. Aunque fuera un tumor maligno, yo quiero dejar en claro que la mitad de los cánceres hoy en día se curan si uno los toma globalmente, más allá de los de cabeza y cuello, que por ahí tienen mayor curabilidad. Que cuanto más temprano se detecta un tumor, más posibilidad de curación tiene. Claro. Y en un sitio que está expuesto, que se ve, ¿no? Por ejemplo la cavidad oral, que el odontólogo puede ver periódicamente, como fue mencionado antes, el cuidado de las piezas dentarias implica un control periódico y de repente uno puede detectar una lesión cuando es muy pequeña porque la ve el odontólogo. Es una pena que un sitio que uno ve, que tiene a la vista, uno pierda hacer un diagnóstico precoz. A propósito de esto y de la parte bucal, que me parece que en general tendemos más a lesionar porque por ahí nos golpeamos o nos mordemos o podemos tener una lesión de otra índole y tener aftas. ¿Cuándo nos preocupamos? ¿Cuándo esta lesión puede revestir gravedad o necesita de una consulta? Y bueno, sobre todo cuando la lesión persiste a lo largo del tiempo. Eso es claro, eso es la clave, porque en general las lesiones inflamatorias tienen una corta duración, pueden ir de 7 a 21 días, depende qué las provoque, sí. Pero si uno tiene esto que uno llama un afto, o sea, una ulceración en la mucosa de la boca, sí. Habitualmente el tiempo de reposición del tejido, del epitelio, es 7 días, con lo cual en 7 días debería estar resuelto, a veces se prolonga un poco más. Toda lesión que se prolonga a lo largo del tiempo, es decir, sobre todo más allá de las 3 semanas, debe ser motivo de consulta. Perfecto. ¿Y las protuberancias, el sentir una bolita o sentir algo que está sobresaliendo de la mucosa bucal también? Por supuesto también, eso es una lesión, o sea, por definición hay algo que no está normal en la mucosa bucal. A veces el paciente lo nota porque se lo toca con la lengua, es decir, siente con la lengua que tiene alguna procedencia. Bueno, eso es motivo de consulta si eso persiste. Lo mismo que llagas en la lengua que de repente parecen persistir a lo largo del tiempo. Bueno, todo eso es motivo de consulta y de nuevo, eso se llama prevención secundaria, es decir, detección precoz. Encontrar algo tempranamente aumenta la chance de curabilidad. Y cuando tenemos, por ejemplo, alguna bolita en la piel o vemos en la mejilla o inclusive lo sentimos o lo palpamos en la nariz o en el oído, ¿a quién tenemos que consultar? Porque ahí se nos abre como un nuevo interrogante. Tengo una bolita, voy al dermatólogo, voy al clínico, debo ir a un especialista de cabeza y cuello. Bueno, lo que pasa es que eso es muy general, porque si yo siento la bolita dentro de la boca, por ejemplo, yo puedo consultar a un estomatólogo. Los estomatólogos son especialistas en patología de la cavidad oral. Hay ciertos tumores, por ejemplo, que son incluso benignos, ¿no? Odontogénicos benignos, que se originan ya sea en las estructuras dentales o periodontales, que en realidad el que más experiencia tiene es el estomatólogo, que muchas veces es un odontólogo formado especialmente en estomatología y otras veces es directamente un dermatólogo orientado hacia la especialidad de la cavidad oral. Si uno se toca algo en el cuello, por ejemplo, bueno, puedes consultar a un especialista de cabeza y cuello, pero en general si consulta al otorrinolaringólogo, al especialista de cabeza y cuello, o bien a su médico clínico, si tiene un seguimiento con un médico clínico habitual, que lo va a derivar apropiadamente según la región donde aparezca la lesión. ¿El dolor es una alarma o puede cursar algo que no está bien sin dolor, solamente con un aspecto más visible, como recién hablábamos? Y bueno, casualmente, desafortunadamente, generalmente nos alarmamos cuando nos duele. Y la mayoría de las veces los tumores no duelen, sencillamente son masas que crecen. Claro. Y claro, como uno las ve durante largo tiempo y crecen despacito, uno piensa, bueno, esto no debe ser nada importante. O responde algo de la edad, que nos acostumbramos, como bueno, tengo una protuberancia, será de la edad que ya empiezan a aparecer ciertas cosas. Exacto, un ejemplo, los tumores de la glándula salival, por ejemplo, suelen tener un lento crecimiento, entonces uno piensa que en realidad es algo que es esperable o que es por la edad. Claro. Pero cuando duele en general hay inflamación. Cuando hay inflamación es raro que esté asociado a tumor, aunque puede estarlo, no lo descarta, pero no me preocupa cuando duele. Cuando duele es cuando el paciente consulta. Claro. El problema es cuando no duele. Y ahí es donde es tan importante consultar. Tenemos mensajes, escuchamos, Roberto. Melissa tiene 24 años, es de Bahía Blanca, tiene un ganglio detrás de la oreja. El doctor dice que no es nada, hace 6 meses que lo tiene. Tuvo otro delante de la oreja y se le fue.
¿Qué le decimos, doctor? Bueno, en realidad lo que pasa cuando uno se palpa un ganglio, lo primero, hoy se mencionó justamente el tema de quien tiene una capa grasa muy delgada. O sea, yo recuerdo cuando alguna vez fui joven y rubio tenía pelo largo, ¿no? Como digo yo, era delgado. Todos pasamos por esa etapa en algún momento. Yo rubia no fui nunca, pero bueno. Era muy delgado y en realidad se me veían los ganglios del cuello. Entonces todo el mundo venía y me los tocaba y me decía, ¿qué tienen tus ganglios? Le digo, nada, están en donde tienen que estar, digamos. Lo que pasa es que estoy tan flaco que se ven, ¿no es cierto? Y en realidad a veces uno se toca un ganglio acá sobre la apófisis mastoide, que se llama por detrás retroauricular, y en realidad el tamaño y demás, en realidad lo que tiene que hacer es consultar a un especialista de cabeza y cuello, un otorrinolaringólogo, que le palpe ese ganglio y que le dé la jerarquía real. Lo que uno suele hacer, si tiene alguna duda, lo ve al paciente, palpe ese ganglio, si ese ganglio le genera alguna duda, lo vuelve a citar en un corto tiempo. Si el ganglio persiste con esas características, uno tiene la opción o bien de punzarlo o bien de sacarlo. Entonces, conclusión, le contestamos que haga una nueva consulta para sacar